Muy bien. Repita, todo el mundo diga, somos hechura de Dios. Otra vez, somos hechura de Dios. O sea, con estos textos que les acaba de decir, confirmo que el que nos hizo es ¿quién? Dios. Dios nos hizo. Y repito la introducción. Dios decidió el color de tus ojos. Dios decidió el color de tu piel, decidió el color de tu cabello, decidió con qué raza ibas a estar. Y aún yo creo que Dios decidió el lugar donde ibas a nacer. Aún Él decide los talentos que Él te dio. No lo decidimos nosotros, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. ¿Está claro? Ahora, la otra parte en la cual nos vamos a enfocar hoy es Dios también en la forma que te hizo con un temperamento, uno o dos temperamentos. Los científicos, los estudiosos dicen que tenemos todos dos temperamentos. Algunos creen que llegan a tener hasta 3 temperamentos, pero no es muy posible, sería una persona muy confundida o difícil de entenderla. Les repito, ¿verdad? La Biblia dice en el Salmo 100, versículo 3, todos juntos otra vez dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién nos hizo? Dios. Ahora, Dios tiene un gran doctorado, lo voy a explicar así, en diseño. Dios hizo diferentes temperamentos. Y repito, cuando hablo de temperamento no hablo en la forma que usamos. Y voy a decir una frase. A veces decimos, es que anda con un temperamento que no lo aguanto o que no la aguanto. Está mal expresado eso. Porque hay 4 temperamentos y no solo se refiere al enojo. Dios hizo diferentes temperamentos. Dios hizo a la persona sanguínea. ¿Qué es un sanguíneo? Una persona amigable. ¿Conoce usted a alguien amigable? Hace amigos por todas partes. El sanguíneo es conversador, platicador. El sanguíneo es inquieto. El sanguíneo es muy expresivo cómo se siente. Está el colérico, otro temperamento. El colérico tiende a ser líder nato, o sea, natural. Cuando hay un grupo de personas, el que toma liderazgo usualmente es el colérico, el enojón. Pero entre eso es productivo, es independiente, es proactivo. Está el otro temperamento, el melancólico. Ese es un temperamento también. ¿Qué es el melancólico? El melancólico es perfeccionista, es sensible, es leal, es abnegado, se sacrifica mucho. Está el temperamento del flemático. Es calmado, es conservador, es tranquilo, es diplomático. Dios hizo estos diferentes temperamentos. Dios tiene, como les decía, este doctorado, esta maestría en que en sus diseños hace variedad. Usted lo puede ver en las flores. En las flores usted mira que hay unas que son grandes, otras son pequeñas, otras son una miniatura, otras son de un color rojo, otras son de amarillo, otras son verdes, otras son color púrpura. Dios hizo diferentes colores, diferentes formas. De igual manera a nosotros nos hizo diferentes. A todos nos hizo diferentes con diferente temperamento. Ahora alguien va a decir, bueno, entonces si Dios me hizo con ese temperamento, ¿yo no tengo culpa? Alguien tal vez podría pensar así. Yo no tengo culpa de por qué entonces yo me porto así si Dios así me hizo. Claro de que no. Dios te dio el temperamento como también te dio 2 brazos. Pero es tu decisión si los 2 brazos los usas para abrazar o para pelear. O sea, esa parte de tu vida, tu parte de tu temperamento, Dios lo puso ahí en una forma
para que tú decidas voluntariamente cómo usar ese temperamento. Les voy a dar el primer hombre que vamos a analizar hoy, es a Pedro. ¿Qué temperamento creen que tendría Pedro? Ya les expliqué algunas características. Les voy a poner otras características, lo cual hablan de la debilidad del temperamento. Por ejemplo, el sanguíneo es egocéntrico. Esa es su debilidad. Es ruidoso. El sanguíneo es bien movido, pero también ruidoso, ¿verdad? Hay una junta, usted la puede escuchar en el otro cuarto, y el que está hablando más, el que está haciendo más ruido, es el sanguíneo. Es inestable. La debilidad del colérico es que es cruel. A ver, piensen en alguna persona que sea colérica, algún amigo, algún familiar que usted dice, yo conozco uno que es, ese familiar tiene un temperamento colérico. Y en esa debilidad de temperamento es cruel, es autosuficiente. Nadie le puede ayudar cuando está enojado. Él puede solo, no es emocional. El melancólico, su parte negativa o su debilidad es de que es crítico, es vengativo, es poco sociable. ¿Conoce a alguien que no platica? ¿Alguien que hay que sacarle las palabras? Probablemente es una persona melancólica. El flemático es tacaño, le falta decisión, indeciso, es egoísta, es autoprotector. Así que el primer ejemplo que vamos a dar hoy en estos 4 miércoles es el de Pedro. Ya con las características que yo le dije, usted puede decir o imaginarse qué temperamento era Pedro. Están ahí, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Sería colérico? ¿Sería sanguíneo? Bueno, vamos a descartar lo que no era. Pedro, si usted se recuerda sus historias, las historias de Pedro, descartamos que era melancólico. No era callado, no era pasivo. Descartamos que era flemático, no era lento, no era tranquilo, al contrario, totalmente lo opuesto de tranquilo. Colérico tampoco era, no era cruel, no era autosuficiente. El temperamento de Pedro era sanguíneo. Sanguíneo. Pedro era muy platicador. Pedro, si usted se recuerda las historias de Pedro, Pedro era el primero en hablar. Pedro era el primero en opinar. Pedro era impulsivo. Y algo que nosotros debemos de tener es comprensión de estos temperamentos para que podamos comprender a las demás personas. Dios nos dice de otra forma, Dios nos dice, sean misericordiosos los unos con los otros. En palabras de hoy, hablando modernamente, yo le dijera, sea comprensivo o aprenda que hay diferentes temperamentos. Porque ser platicador no es malo. Tener iniciativa no es malo. Ser muy callado, ¿verdad? Muy melancólico tampoco es pecado. Son cosas que hay que modificar y eso es algo que hizo Jesucristo con los discípulos. Póngase a pensar, los discípulos no tenían problemas de pecados alborotadores. El Señor Jesús no estuvo liderando con apóstoles, con discípulos, con un grupo de hombres que estaban teniendo problemas con algún vicio. No tenía problemas de que eran borrachos, no tenía problemas que eran inmorales, que vivían en adulterio. No tenía esa clase de problemas. Los problemas que se manifestaron con los discípulos fue un temperamento descontrolado. ¿Cuántos se han descontrolado en su temperamento? Amén, qué bueno que aquí hay bastantes sinceros, ¿no? A ver, todos digamos amén, amén. Todos en algún momento nos hemos salido o no hemos trabajado en nuestro temperamento. Si usted mira que alguien es muy eléctrico, muy inquieto,
eso no es pecado. Usted no se ponga como que usted es la medida, ¿no? O sea, que usted viene y dice, no, ¿sabe que esa persona es muy inquieta? Esa persona yo no la soporto. Esa persona es muy eléctrica. Y yo soy tranquilo y todos deberían de ser tranquilos como yo. No. Espérate, hay diferentes temperamentos. Y eso no es pecado, sino que tenemos que trabajar en la transformación que hace el Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de temperamento, no de obras de la carne. Estamos hablando de los diferentes temperamentos que Dios nos dio. Y Dios te los dio como te dio los brazos. Y tú decides para qué usas tus brazos. Si para dar abrazos, para dar cariño o para entrar en problemas. Vamos a ir a una cita bíblica, por favor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Mateo 14, 28. Repito, el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Y yo le recomiendo que siempre abra su Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, versículo 28, dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se recuerda de esta historia? ¿Se recuerda de la historia cuando el Señor Jesús se le aparece a los discípulos caminando sobre las aguas? Y Pedro, impulsivo, porque eso es ser impulsivo, rápido pensó: yo también voy a caminar sobre las aguas. Señor, llámame, que yo camine sobre las aguas. ¿Por qué los otros discípulos no actuaron así en su temperamento? Porque simplemente eran diferentes. Tenían un diferente temperamento. El temperamento de Pedro era impulsivo, hablaba muy rápido, hablaba sin pensar las cosas. Primero actuaba y después pensaba. Vamos a ir a otra cita bíblica. Mateo 4:20. Mateo capítulo 4, versículo 20. Dice así. A ver, estoy en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 20. Dice, a ver, permítanme que estoy un poquito acá perdido. 18, aquí está. Ellos entonces, los discípulos, dejando al instante las redes, le siguieron. El 19 dice, el Señor Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron los discípulos o qué hizo Pedro? Si nos enfocamos en Pedro, dejaron las redes rápido. Eso es ser impulsivo. Si usted recibe una llamada de quien sea, muchos de nosotros no vamos a dejar lo que estamos haciendo por una llamada, al menos que sea una emergencia. ¿Sí o no? Al menos que sea una emergencia, nosotros vamos a dejar lo que estamos haciendo. En el contexto que estamos hablando, Pedro dejó las redes y empezó a seguir al Señor Jesús. Una persona sanguínea es así. Usted tiene que comprender a esa persona. Una persona sanguínea es arrebatada como, no, pues vamos, le entramos al asunto. Mientras que yo, en mi temperamento, yo no soy así. Yo digo, a ver, espérate, a ver, dame la propuesta primero
Después me pongo a pensar si me conviene. Y después considero cómo lo hago. Y después decido una decisión. Pero hay personas, ¿verdad?, que son así, impulsivas. Y como les digo, no estamos hablando de actitudes de la carne o obras de la carne. Estamos hablando del temperamento. Hay en otra ocasión, y les voy a narrar esta historia. En otra ocasión está Pedro con algunos de los discípulos, están creo que 3 discípulos, y el Señor se aparece o toma la transfiguración o tiene esta manifestación de su gloria. Y se le aparece Moisés, se le aparece Elías. Y su cuerpo cambia, dice la Biblia que radiante, como el sol. ¿Y qué sucede? Pedro, otra vez, rápido para hablar. Pedro dice, Señor, se lo voy a poner en unos términos actuales. Señor, hagamos acá una casita para ti, una casita para Moisés, una casita para Elías. Pongamos acá una cocinita, pongamos acá unas bancas. Relajémonos, Señor. O sea, impulsivo. El Señor no le hizo caso, no hizo lo que Pedro estaba hablando. Muy arrebatado Pedro. Eso es un temperamento sanguíneo. En la debilidad del sanguíneo, el sanguíneo es inestable. En la debilidad del sanguíneo se le nota cuando la pila se le bajó. Anda con la pila en el piso, ya sin energía. Y usted se le nota y rápido le va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Te miro apagado. ¿Sabe por qué se ve apagado? Porque el sanguíneo siempre anda eléctrico. Ahora vamos a ver qué pasó con Pedro en su temperamento. Pedro fue transformado en su temperamento. Y en eso quiero que usted y yo digamos gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice, mi temperamento no me gusta, entonces diga, Señor, gloria a Dios, porque yo tengo la esperanza de ser transformado. Amén. A ver, dígalo ahí conmigo, dígale, Señor, gracias, porque tengo la esperanza de ser transformado. Ya sabemos que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, Hechos 1:8, les dijo, ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si usted mira la vida de Pedro, del capítulo 1 de Hechos hacia atrás, usted mira el temperamento de Pedro descontrolado. Si usted mira en el libro de los Hechos, en adelante, a Pedro lo mira con un temperamento controlado, un temperamento transformado. Vamos a ver este ejemplo. Como Pedro, después de cómo él era explosivo y arrebatado, él logra tener paciencia y persistencia en lo que está haciendo. Vamos por favor a esta historia, libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6. En adelante. Mire cómo el Señor transformó el temperamento
de Pedro. Hechos 12, versículo 6 en adelante, dice, a ver, déjenme ver si estoy bien. Amén. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. En otras palabras, Pedro estaba en la cárcel. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. En otras palabras, ponte esos zapatos. Y lo hizo así, y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, como que andaba Pedro dormido, como que no se daba cuenta de lo que sucedía, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12, y entonces considerando esto llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué hacía toda la iglesia ahí en la casa? Orando por la vida de Pedro. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, o sea, una pausa, reconoció la voz, el timbre de la voz de Pedro, que tocaba la puerta y decía, hola, soy Pedro, ábranme. La muchacha debe haber reconocido la voz y dijo, es Pedro. Sigamos leyendo. 14, ¿no? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta de gozo, perdón. No abrió la puerta de alegría. Al escuchar a Pedro, soy yo. Ábranme. Ella, en vez de abrir la puerta, ¿verdad?, no la abre, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ahora, escúchenme bien. Conociendo el temperamento de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo era Pedro? Impulsivo, impaciente, rápido para hablar, no persistía en una postura, muy inestable, muy explosivo, rápido para tomar una decisión. Miramos que aquí él persistió y continuaba hablando con paciencia. Miramos un temperamento transformado. Sigamos mirando, dice el versículo 15, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era Pedro, ¿verdad? Entonces ellos decían, es su ángel. Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar. Fíjese, Pedro persistía en llamar. No fue inestable Pedro. Aquí él fue paciente. Aquí él fue persistente. Aquí él se mantuvo en una postura. No explotó, no fue arrebatado.
Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, espantados, asustados. Pero el punto de aquí es de que el temperamento de Pedro fue transformado. Le repito las características de una persona sanguínea como Pedro: muy platicador, muy amigable, muy inquieto, rápido para hablar, rápido para expresarse, débil en su carácter, egocéntrico, ruidoso, inestable. Pero después se transforma en un hombre de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, paciente, estable, persistente. El liderazgo de Pedro creció y creció, al punto que él decía: sean llenos del Espíritu Santo. Déjense, estoy pensando como Pedro, déjense guiar por el Espíritu Santo. Déjense transformar en su temperamento. El Señor dice en su palabra que seamos misericordiosos los unos con los otros. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos dice que tengamos misericordia. Porque nos falta conocimiento muchas veces. Nos falta conocimiento aún de cómo la persona, Dios le dio un temperamento diferente que al tuyo. Y tú tienes que aceptar que tiene un temperamento diferente que el tuyo. Y tú no puedes poner la medida en decir: es que no son como yo. A veces podemos decir: es que no son tan chispa, tan eléctricos como yo. ¿Por qué no se mueven como yo? O lo contrario, no. Ay, ¿por qué no son calmados como yo? ¿Por qué no son tan pacientes como yo? ¿Por qué son tan desesperados y no se mueven como yo? Nosotros no podemos poner la medida basado en nuestro temperamento. En primer lugar, tenemos que entender que Dios hizo diferentes temperamentos. Él hizo al sanguíneo, al platicador. Él hizo al colérico, que es liderazgo natural. Él hizo al flemático, que es pasivo, que es lento. Él hizo al melancólico. Él nos hizo diferentes. Ahora, todos esos temperamentos tienen que ser transformados y llevados a un balance. Porque alguien va a decir: bueno, es que el que es callado no molesta. No, pero sí necesitamos que hable. Porque no es bueno quedarse callado todo el tiempo. En ocasiones hay que hablar. Dice el Salmo 39, versículo 2: callé en cuanto a lo bueno y se empeoró mi dolor. Entonces tenemos que saber cuándo hablar, guiados por el Espíritu Santo de una forma educada y respetuosa. No podemos decir: oh, solo aquel que explota, solo aquel colérico es el que tiene que cambiar o ser transformado. El próximo miércoles vamos a hablar del otro temperamento, de Pablo. Pablo era colérico, al punto que mataba a gente. Amén. Pónganse de pie los que estamos acá. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. A Él toda la gloria y toda la honra. Ore conmigo. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, nos has transformado, nos has hecho, Señor, diferentes. Señor, te pedimos de que tú seas el que transforme nuestro corazón, que nos sanes, que nos liberes de cualquier cosa, Señor, que nos ata, aún de nuestro propio temperamento mal formado. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que tengas tú, Señor, paciencia, más paciencia, y que nos ayudes y que nos recuerdes también que tenemos que ser transformados, y que nos ayudes a recordar en tener misericordia con los demás y entender, Señor, que son diferentes temperamentos y que tú también estás haciendo la obra con ellos como la estás haciendo con nosotros.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por cualquier persona que esté pasando una tribulación. Oramos en el nombre de Jesús. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. No te ha abandonado en el pasado, mucho menos te va a abandonar ahora. Ahora que lo conoces, ahora que tienes más fe en Él. Vamos a confiar en Dios, que Él tiene cuidado de nuestra familia. Vamos a confiar en Dios, que Él tiene cuidado de nuestros hijos. Vamos a cuidar en Dios, que Él es sanador, que Él es protector, que Él puede traer sanidad divina a nuestro cuerpo. Vamos a confiar en Dios, que Él está haciendo la obra detrás del escenario, detrás de toda circunstancia. Aunque no te miremos, Señor, sabemos de que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y a ti la honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.